tres dolores más aplastantes, desestabilizadores, más profundos que puede tener y vivir el ser humano. Pero más que hablar de los tres dolores, yo te vengo a decir hoy la buena noticia que esos dolores tienen cura, que esos dolores tienen sanidad y que esos dolores tienen restauración en Cristo. Amén. Pero son dolores que no podemos evitar. ¿Cuántos le tienen miedo al dolor? Miedo al sufrimiento. Miedo a lo que me pueda pasar. Miedo a tener una situación o vivir situaciones dolorosas. Vamos a hablar un poco de esto porque el sufrimiento es inevitable. Todos vamos a pasar por él o estamos pasando por él o conocemos de alguien que está viviendo momentos de dolor. Y que Dios te va a usar a ti para levantarlo. Y que Dios te va a usar a ti para darle una palabra. Y que tus manos van a sanar el dolor de muchas personas. Y que las manos de Jesús van a sanar tu dolor. Amén. Estos dolores se llaman vergüenza, temor y culpa. Diga conmigo, vergüenza, temor y culpa. Una persona no solamente puede ser destruida por su pecado. ¿Cuántos hemos pecado? Todos hemos pecado. Todos, sin excepción alguna. Todos hemos pecado. Y el pecado sabemos que es desobedecer, ofender, transgredir los mandamientos de Dios y la persona de Dios. Y siempre hemos dicho, predicado, que el pecado te destruye, el pecado te mata, y es así. El pecado es muerte, el pecado te impide la entrada al cielo, el pecado te aleja de Dios. Nosotros como iglesia y miles de iglesias predicamos contra el pecado y queremos formar a la gente para que la gente pueda vencer el pecado con la sangre de Jesucristo que nos limpia. Amén. Pero hoy específicamente yo quiero hablarte no tanto del pecado, sino de lo que se siente cuando pecamos. Porque si bien es cierto, la Biblia dice que si el justo cae 7 veces, si el justo cae 7 veces, 7 veces será levantado. Y si pecamos, tenemos abogado en el cielo, Jesucristo, que intercede por mí. Y si pecamos, tenemos la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. La Biblia nos habla que el salir, solucionar, borrar el pecado, diga conmigo, es fácil. Diga conmigo, es fácil. Lo que no es fácil es levantarse, o mejor dicho, es fácil levantarse, pero lo que no es fácil es caminar después de ser levantado. Usted cayó, usted se arrepintió. Y yo quiero decirte que el perdón de Dios es inmediato, es instantáneo. Te llegó en el momento preciso que tú dijiste, me arrepiento. Y el Señor con su Espíritu Santo me levanta. Pero ahora falta un segundo paso. ¿Y cuál es? Diga conmigo, ponerme a caminar. Eso sí que es difícil. Levantarnos es fácil. ¿Sabe por qué es fácil? Porque Dios es el que me levanta. Porque es la mano del poderoso que toma la mía y me levanta, me rescata. Pero después que Dios te levantó, ahora te toca a ti. Ahora me toca a mí. Ahora te toca a ti caminar. Muy bien. Venganza, temor y culpa. Quiero aclarar antes de continuar que estos 3 sentimientos, los más dolorosos que puede tener el ser humano, son buenos.
hasta cierto punto. Diga conmigo, hasta cierto punto. Son buenos si hacen que en mí se produzca el arrepentimiento. Si yo siento vergüenza por lo que hice y me arrepiento, gloria a Dios. Si yo siento temor hacia el castigo y me arrepiento, gloria a Dios. Si yo siento culpa por mi pecado y por lo que hice y me arrepiento y me aparto, gloria a Dios. Estos sentimientos también los usa el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida para llevarme al arrepentimiento. Y quiero mostrárselos en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Dice: porque la tristeza que es según Dios produce, mis amados, ¿cómo diferenciar cuando tengo una tristeza que viene de Dios? Una vergüenza o una culpa o un temor que Dios pueda usar. Depende del fruto que tenga en su vida. Si lo que estás sintiendo hoy, si la tristeza de hoy está produciendo que te acerques a Dios, que te arrepientas, que lo busques, que lo ames, que endereces tus pasos, que arregles tu vida, gloria a Dios. Amén. Pero si la tristeza que estás sintiendo hoy te lleva a la depresión, a no comer, a aislarte, a sufrir, a llorar desconsoladamente, a tener deseos de morir, desánimo por la vida, desánimo por seguir luchando, yo te invito hoy a que usted agarre esa tristeza y la reprenda y la saque en el nombre de Jesús. Porque no es de Dios. Es del enemigo opresor de nuestras vidas. ¿Por qué se le llaman sentimientos opresivos aplastantes? Estamos disfrutando de nuestra serie Me Levantaré. Y si yo me voy a levantar, yo tengo que saber que me puede aplastar. ¿Sí o no? ¿Por qué se le llaman sentimientos aplastantes, opresivos? ¿Por qué? La respuesta: porque llevan al ser humano a esconderse, ocultarse, aislarse. Toda persona que sienta vergüenza, temor o culpa va a tener estos deseos. Repito, de ocultar, de esconder, de aislarse y de alejarse. ¿De quién y de qué? Principalmente de Dios. En segundo lugar, de las personas. Y en tercer lugar, van a tener la necesidad de alejarse del perdón. Vamos a ver de dónde nacieron. ¿Dónde nacieron estos sentimientos tan aplastantes? Nacieron del pecado. Veamos Génesis. Vamos al inicio, al origen, en Génesis capítulo 3. Capítulo 3, versículo 7, dice: en ese momento se les abrieron los ojos, después que pecaron, por supuesto, y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces, ¿qué hicieron? Rápidamente, cuando sintieron vergüenza, ¿qué fueron a hacer? Ocultarse, taparse, ¿qué más? Aislarse sus partes íntimas o privadas. Número 2, mire cómo apareció el temor la primera vez en el mundo. Génesis 3:10. Y respondió Adán: oí tu voz en el huerto y tuve, porque estaba desnudo y me escondí. Cuando uno tiene miedo del castigo, de la disciplina, de la reprensión, de dar la cara, ¿qué hace? Me escondo. Y número 3, mire cómo aparece la culpa la primera vez en el mundo.
En Génesis 3:12, después que ellos, Adán y Eva, sintieron vergüenza, Adán y Eva sintieron temor, luego ¿qué hicieron? Comenzarse ¿a qué? A echarse la culpa el uno al otro. Adán culpaba a Eva, Eva la serpiente, y ahí aparece la culpabilidad por primera vez. Después del primer pecado del mundo, cada vez que tú y yo pecamos, y dependiendo de la magnitud del pecado, sentimos vergüenza, temor y culpabilidad. Vamos a estudiar a profundidad qué es la vergüenza. ¿Cuántos han tenido vergüenza alguna vez? ¿Cuántos han dicho, ¡ah, qué vergüenza que se enteren! ¿Cuántos han pensado, qué vergüenza si a mí me vieran haciendo lo que estoy haciendo con mis manos? ¿Qué vergüenza me diera a mí que me vieran cuando estoy con fulano de tal o con fulana de tal, que no es mi cónyuge? ¿Qué vergüenza me da que se enteren que mi hijo o mi hija, yo que soy un gran líder de 30,000, tengo un hijo drogadicto que no viene a la iglesia? Tengo discípulos, pero mi familia se pierde. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza que vean! Yo no traigo a nadie a mi casa porque qué vergüenza que vean mi piso, mis muebles. No, nadie entra a mi casa. ¿Cuántos hemos sentido vergüenza? ¿Cuántos de nosotros tenemos algo adentro que nos da mucha vergüenza que las personas lo supieran? Sea honesto. Algo que hicimos en el pasado, algo que hicimos o estamos haciendo. Quiero que primero sienta qué es lo que es vergüenza para que después vayamos al concepto. Hay 3 tipos de vergüenza. La vergüenza por lo que yo hago, la vergüenza que siento por lo que me hacen. ¿Qué vergüenza que siento? ¿Qué vergüenza siento? ¿O qué vergüenza sentiría si ellos se enteran que me violaron? ¿Qué vergüenza sentiría si ellos supieran que a mí me regalaron cuando era pequeño, que me dejaron botado ahí, que me recogieron? Hay varios tipos de vergüenza. Y la vergüenza que sentimos cuando las personas que están muy cerca de nosotros, hacen algo terrible. Tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa, tu familia, tus hermanos, hermanas. Alguien muy cercano a ti hizo algo terrible y usted, ¿qué es lo primero que hace? Que ni se enteren que esa es mi familia. ¿Cierto? No solamente sentimos vergüenza por lo que hacemos, también por lo que ellos hacen. La vergüenza es una emoción que nos lleva a esconder nuestros errores, nuestros pecados. La vergüenza nos lleva a esconder, ocultar, poner debajo de la alfombra, de la mesa, todo aquello que dañe nuestra reputación, nuestro testimonio. La vergüenza va de la mano del silencio y de las apariencias. Cuando yo me siento avergonzado o avergonzada con alguna parte de mi cuerpo que no me gusta, ¿qué hacemos? Tratamos de taparla, maquillarla, porque es que da pena. ¿Sentimos vergüenza de que los demás se enteren de nuestros pecados? ¿Sentimos vergüenza cuando escuchamos la voz acusadora del enemigo? ¿Y no te da pena? Cuando el enemigo te dice, mira, ¿qué pensarán de ti? Mira, a la evangélica le quitaron el marido. ¿Y dónde estaba tu Dios? ¿Sí o no?
¿Cuántas mujeres no viven con la vergüenza o cuántos hombres no viven con la vergüenza de que aunque profesaban la fe cristiana, fueron dejados por otro o por otra? ¿Usted cree que eso es fácil? ¿Usted cree que es fácil escuchar la voz acusadora del enemigo después que usted peca? Diciéndote, y tú salvando gente y tu hermano perdido, tu familia perdida. ¿Qué produce eso? Ganas de uno esconder la cara. ¿Y tú? Sentimos vergüenza cuando hemos tenido una posición en el liderazgo o en una empresa, una posición importante, y luego que la gente se entere que ya no estamos allí y que no estamos allí porque cometimos un error. Yo le digo a usted algo, mis amados. Gálatas 6, capítulo 1. Quiero que lo leamos. Si alguno sorprende a alguien, ¿en qué? En una falta. Si sabemos que alguien está caído, si sabemos que alguien está pasando por el camino de la vergüenza, por eso es que la Biblia dice, restáuralo y ayúdalo, considerándote a ti mismo, no seas que tú también o a ti también te toque caminar por allí. Mis amados, yo quiero que nos pongamos en el lugar de la gente que le toca levantarse y transitar por el camino de la vergüenza. Está levantado, Dios lo levantó, Dios lo ayudó, Dios lo perdonó, pero ahora Adán y Eva tenían que pararse y caminar por la vergüenza, transitar por el camino de la vergüenza, transitar por esa emoción tan terrible que es que otros sepan lo que hicimos y lo que no hicimos. Por eso que cuando alguien cae, alguien peca, alguien se le quiebra su santidad, su reputación, su testimonio, hay que ponernos en su lugar, hay que entender que no es difícil, hay que levantar sus manos, hay que cerrar la boca y dejar de murmurar y de chismear, y hay que levantarle la mano porque está en camino de vergüenza. A mí me ha tocado caminar ese trayecto tan amargo. Dios me ha perdonado, Dios me ha ayudado. Pero hay que caminar por eso. Hay que levantarnos y empezar a arreglar lo que hicimos y lo que no hicimos. Y Dios está aquí para decirte que si pecaste, si caíste, si estás haciendo lo malo, si tienes algún pecado oculto, una vida oculta, sé valiente, quita la vergüenza de tu vida y confiésalo, dilo, levántate, porque ocultarlo no te ayudará a salir. Ocultarlo te aleja del perdón. Cuando tú ocultas la vergüenza, alejas a la gente y alejas el perdón de tu vida también. Y el que no es perdonado no es restaurado. Por eso es que la vergüenza aplasta, porque me aleja del perdón. ¿Por qué? Porque la persona está diciendo: y si se enteran de lo que yo hago, o de lo que me hicieron, o de qué hizo mi hermano, mi hermana, mi mamá, mi papá, mi esposa, mi esposo, si ellos se enteran, me rechazarían, me criticarían, me señalarían y me juzgarían. Por eso yo prefiero callarme, para que nadie me juzgue y nadie me señale. Pero eso forma parte de tu restauración, eso forma parte de tu levantamiento, eso forma parte del camino y hacia la gloria. Porque
por aquellas personas que tú sientes temor de que se enteren, no te van a ayudar a ti delante del trono de Dios. Pero si tú pierdes el temor por la gente y tomas el temor a Dios y enfrentas tu vergüenza con Dios y con la gente, vas a salir. No solamente te vas a levantar, sino que vas a caminar y vas a llegar al lugar que Dios tiene para ti. Iglesia, no te conformes con levantarte cuando estés caída. Ahora es el momento de que empieces a caminar.